siempre que aparece un cadáver, y más cuando puede tratarse de un suicidio, se considera una muerte violenta, un accidente o un suicidio es considerado una muerte violenta. En todos los países hay una serie de pasos que se deben dar sí o sí, porque se trata de un protocolo, y en el caso de cualquier muerte de estas características, lo primero es preservar el espacio donde está el cadáver, llamar a la autoridad judicial, llamar a un forense, sacar fotos del cadáver e intentar identificar cualquier pista que pueda hablarnos de las circunstancias de la muerte o de los documentos que pueda llevar la persona, el cadáver, para poder identificarle. Blanca, ¿qué sucedió en el caso de tu hermano? Pues realmente que el protocolo no se siguió. O sea, no se siguió en ninguno de los puntos que has dicho. Primeramente, cuando una mujer, Sarah Adams, llama a la policía informando de que ha encontrado un cadáver, se presentan en el lugar de los hechos 2 policías municipales, no judiciales, municipales. Estos policías lo que hacen es hablan con la mujer y se dirigen al lugar donde dicen que ha visto el cadáver. Llaman a una Zodiac que saca el cadáver del agua y llaman a un transporte para que lo lleve al departamento forense. Es lo único que ellos dicen que hace. Es más, en la denuncia policial consta que todo esto lo hicieron en media hora. Comenzamos este segundo capítulo del podcast hablando de la identificación del cadáver. Recordamos que en el primer capítulo dejamos el tema en que la Policía Nacional de Bilbao pedía a tus padres que fueran a hacerse una prueba de ADN para contrastar si el ADN correspondía a un familiar de tu padre y de tu madre. ¿Qué relación hay entre esa prueba de ADN y tu hermano? En fin, ¿cómo se llegó a identificar el cadáver? Bueno, pues todo empieza con un levantamiento del cadáver una semana antes de la llamada esa que hablamos en el primer capítulo, porque nosotros estuvimos sin información de los hechos durante una semana. Nadie nos informó. Entonces, en el levantamiento del cadáver, lo que ocurre, como bien te he estado contando, es que 2 policías municipales actúan y lo que hacen es no sacar fotografías, no llaman a ninguna autoridad judicial, no llaman a ningún forense, o sea, no hacen absolutamente nada de lo que deberían haber hecho. Es más, no miran tan siquiera en los bolsillos del pantalón si tenía algún documento que le pudiera identificar el cadáver. Sin embargo, Blanca, te comentaba esto porque lo que sí sabemos es que a la Policía Nacional de Bilbao le llega un fax diciendo posible muerte violenta. De ahí que entiendan que haya habido algo, por lo menos violento, irregular, no ha sido una muerte natural. Era mucho más necesario que hacer cuidar al menos todos los pasos de ese protocolo. Hombre, pues claro, porque ellos dijeron en el fax al que te refieres que se podía tratar de un acto criminal. Por lo tanto, si habría sido un acto criminal, todo lo que hicieron mal en ese procedimiento perjudica a la familia en un juicio. O sea que a partir de ese momento no podríamos saber ni lo que ha ocurrido porque no había ningún indicio ni había nada. Y entonces lo que ocurre es que una vez que trasladan el cadáver al departamento forense de Solna, al Karolinska, la forense, que es la jefa forense de Estocolmo, Petra Rasten, como hay acumulación de cadáveres, no sé, porque en ese momento en Suecia no había delitos violentos ni había nada, pero bueno, casualmente ese día, sin que hubiese ocurrido nada fuera de lo normal, ningún accidente, ninguna cosa rara,
para llamar o para ver tantos cadáveres en la morgue, cogen y pide más personal. Entonces, una enfermera, que es las relaciones públicas del departamento forense, pues va a su auxilio. Entonces, ve el cadáver de una persona y dice, uy, si este tiene aspecto de español. Entonces, como el cadáver tenía aspecto de español, lo que hace es mete la mano en el bolsillo del pantalón y encuentra una fotocopia del DNI de mi hermano Miguel Ángel intacta. Bueno, realmente suena muy raro todo esto. Eso parece una serie de casualidad rocambolesca. Sí. Que justo está esta persona, que además tiene una capacidad extraordinaria para identificar a las personas que viven en España, que además se le ocurre lo que no se le ha ocurrido a nadie en todo ese trayecto, que es mirar el bolsillo y comprobar que hay una fotocopia. Pero bueno, a mí lo que me sigue resultando dudoso es, en fin, si ya identifican al cadáver como Miguel Ángel, luego piden las pruebas de ADN, ¿hay alguna conexión realmente? Al final el ADN de tus padres se contrasta, se utiliza. ¿Qué pasa con el ADN de tus padres? ¿Qué va? A mis padres les hicieron las pruebas de ADN el 30 de septiembre del 2005 en la comisaría de Bilbao a las 7 de la tarde. Pues a día de hoy no se han contrastado esas pruebas de ADN institucionalmente, porque la familia sí hemos tenido acceso a esas pruebas de ADN y las hemos comparado con el cadáver. Pero quiero decir que es Suecia, la policía sueca, la que un día, en 2014, cuando pido toda la documentación de mi hermano, me dice que a ver si quiero, que España mandó al cabo en junio de 2006, o sea, cuando ya el cadáver estaba enterrado, o sea, mandó al cabo de 7-8 meses, no sé calcular ahora bien, mandó el resultado de las pruebas de ADN de mis padres. Yo lo que quería decir con esto es que al final, realmente en Suecia, a pesar de que ellos mismos mandan un papel, un fax, hablando de una muerte violenta y de posible acto criminal, dan por buena el hallazgo de esta auxiliar que aparece allí en un momento idóneo. Y es la credibilidad que tienen absolutamente en que ese es el cadáver de Miguel Ángel. Tampoco es que quieran poner más medios para confirmar que realmente ese cadáver es de Miguel Ángel. Una vez que aparece esta mujer y dice que la fotocopia aparece, no dan más pasos para contrastar esa información. Bueno, no es que no den más pasos, que en teoría, también según el protocolo, lo primero que tienen que avisar es, según encuentran esa fotocopia del DNI, es avisar a la Embajada de España en Estocolmo. Y la policía tampoco hizo eso. Nosotros avisamos a la Embajada cuando ya teníamos la información de la Policía de España. Pero lo que quiero decir es que me gustaría hablar un poco del levantamiento del cadáver, porque me parece que el atestado policial que hicieron también pues tiene mucho que desear. Dinos qué cosas son las más llamativas en ese levantamiento del cadáver. Bueno, primero, todo el mundo que ha tenido un familiar que ha tenido una muerte violenta, en el atestado pues es bastante, o sea, tiene bastantes páginas, hay fotos de lo ocurrido, bueno, te dan un atestado como muy completo. Bien. Pues a nosotros lo que nos entregan es una hoja, pero encima ni original, una fotocopia. De una hoja, literalmente. Exactamente, y en sueco. Ah. Porque el consulado en ese momento no tuvo, pues decidió que no era importante como para traducirlo. Uh-huh. Bien, entonces la denuncia consta de una hoja, como así te digo, y lo que viene a decir es que el jueves 22 de septiembre a las 15:04, pues una persona que se llama Sarah Adams, de la cual no tenemos ninguna información más, no sabemos quién es esa mujer, no consta su DNI, no consta absolutamente nada de esta mujer. Sé que vuestra familia ha intentado ponerse en contacto con Sarah Adams y ha sido siempre imposible, y parece una figura fantasmagórica, no existe, no aparece por ninguna parte. Sarah Adams es como
Pues Blanca Martínez. Es un nombre que puede haber millones de Blanca Martínez, pero que realmente yo he buscado todas las Sarans de Estocolmo y ninguna sabe nada. Es más, al final he conseguido que me diesen una denuncia con su número de teléfono y he llamado a ese número de teléfono y me dicen que no, allí no hay ninguna Sara Dance. Bien. En fin. En la línea. Sí. Entonces luego dicen que la patrulla recibió asistencia de un barco policial para el levantamiento del cadáver a tierra. Uh-huh. A nosotros nos llevan a un sitio y está lo de la orilla. No sé cómo una Zodiac puede ir en una orilla, no, o sea, se me hace muy raro. O sea, segundo punto. Y luego pone en este atestado que tenía una lesión encima de la ceja derecha. Pues bien, en la autopsia no aparece ninguna lesión encima de la ceja derecha. Esa es otra. Y lo que dice, para acabar, es datos de la persona. Hombre entre 40 y 50 años. Ahí está bien, porque mi hermano tenía 44. Altura 1,75, 1,80, que también le corresponde, pero en el informe de autopsia dice que mide 1,73, que mi hermano no medía 1,73, medía más, pero bueno. Pelo oscuro y barba. Bueno, mi hermano tenía el pelo no tenía el pelo negro como yo, tenía más claro, pero bueno, puede ser. Llevaba un jersey oscuro, pantalones oscuros de traje y calcetines oscuros. Pues bien, en el informe de autopsia lleva una zapatilla en el pie, no sé si derecho o izquierdo, pero lleva zapatilla de deporte. En cambio, en el levantamiento del cadáver, no. En cualquier caso, Blanca, yo recuerdo en el capítulo anterior que estuvimos hablando de unos sucesos muy dramáticos que añadieron muchísimo sufrimiento a la familia, porque faltaban órganos, etcétera, y se comprueba que eso no es así. Que tiene calcetines puestos, luego tiene 2 pies. No se habla en ningún caso de que le falte la mano, de que falten órganos. Quiero decir, ¿qué pasa con esta información que se traslada de esta manera y qué pasa con todas las irregularidades que suceden también en Suecia, ¿no? Pues ¿sabes lo que pasa, Eli? Que eso es un sufrimiento para la familia que, vamos, es que yo lo defino como tortura institucional. Uh-huh. No es lo que ha ocurrido con mi hermano, es toda la información que nos han dado, de qué forma nos la han dado, cómo se han sentido mis padres. Uh-huh. No han calculado. Yo creo que en estos casos no se calcula el sufrimiento añadido a una pérdida. Sí, y de hecho estábamos hablando la semana pasada de que tú, teniendo en cuenta todo esto, has propuesto en varias ocasiones que se establezca un protocolo para la comunicación de este tipo de datos o este tipo de acontecimientos a la familia. Sí. Sé que están trabajando sobre ello y que tú desde hace años lo has pedido por el impacto precisamente que supuso en nuestra familia, pero más directamente entre vosotros, la manera de comunicar los hechos a la familia. Sí, porque por muchos años que pasen a mí no se me olvida esa llamada, ni se me olvida ese momento en el que fue poco tiempo hasta llegar a casa de mi madre, esa angustia, me parece... Y los datos de comisaría. Todo, y los datos de comisaría y lo que me han ido contando todos estos años. O sea, no es la llamada, es todos los años que yo he ido luchando con que luego contaremos en otros capítulos, incluso en una reunión con el delegado del gobierno en ese momento en el País Vasco, me dijo que la culpa la teníamos la familia de lo que había pasado a mi hermano, que la habíamos abandonado y que a ver mi madre en qué estaba pensando. Bueno, vamos a dedicarle... Pero eso ya hablaremos. Sí, vamos a dedicarle a eso y luego, un capítulo. No me gustaría acabar lo del atestado policial sin decir que aquí pone pantalones oscuros de traje. Uh-huh. Bien, la fotocopia del DNI que me dicen que llevaba mi hermano en el pantalón
tiene unas dimensiones porque es la parte delantera y la parte trasera todas, o sea, seguida. O sea, una arriba y otra abajo. Quiero decir que es un cuadrado importante. No está doblado. Ajá. Si es un pantalón de traje, en el bolsillo trasero no cabe. ¿Bien? Y en los bolsillos de los laterales tampoco. ¿Por qué? Porque esa fotocopia no está doblada. O sea, es un papel que tiene unas dimensiones y en un pantalón de traje, mi hermano, que tú le conocías muy bien, llevaba siempre un cinturón y dentro del cinturón tenía un departamento, ese cinturón le regaló la tía Milita, y tenía un departamento donde ahí metía toda su documentación. Para que no les robaran. Para que no les robasen. Ahí metía el dinero, metía su documentación y metía todo. Por lo tanto, es casi imposible, conociendo a mi hermano, y la lógica también, si yo miro un pantalón de traje, es imposible que ahí habría un documento, un papel, y sin doblar, de esas dimensiones. Bueno, pero vamos a los hechos también objetivos, y es que en un momento dado se dice que tu hermano tiene una lesión en la ceja. Recordemos que, bueno, simplemente por ir mencionando los hechos, que está detenido en algún momento. Sí. Que también tiene una lesión en la ceja, que puede ser un golpe. Sé que también se habla de... Empiezan a surgir hipótesis. Hablan también de una caída desde un puente, hablan también de un suicidio desde un ferry. Quiero decir que ¿de dónde surgen todas esas hipótesis y con qué sentido? ¿Y con qué base? Bueno, yo para que te hagas una idea, hasta el policía de Bilbao me dijo cómo ocurrió lo de mi hermano. O sea, me dijo que se había quitado los zapatos, porque todos los suicidas se quitan los zapatos antes de suicidarse. Se subió al puente del Idingo y se tiró con tan mala suerte que se cayó de forma lateral, y por eso el golpe que tiene en las costillas, o sea, en la parte derecha, entonces eso era que había tenido como una mala caída. Perdona, que antes hemos hablado de la lesión en la ceja, pero no hemos hablado del golpe. ¿Cuándo aparece el golpe? Es decir, ¿cómo en diferentes papeles? ¿Cuántos papeles llegan sobre el estado de tu hermano? Bueno, pues para que te hagas una idea, el cadáver aparece un jueves. Y es una persona que ha estado en el agua. Bien. Entonces, lo que te dice los forenses es que cuando un cuerpo ha estado en el agua, cuando sale del agua, se descompone súper deprisa. Sí que es cierto que el agua lo mantiene, pero luego a partir de ahí la descomposición va en grado, en aumento, pero multiplicado por 5. Entonces, hay que hacer una autopsia cuanto antes. Bien. Entonces, el jueves aparece el cadáver, ya te digo que a las 4 de la tarde, va al departamento forense. Entonces, el viernes no se hace la autopsia. El sábado no se hace la autopsia. El domingo tampoco. El lunes tampoco. Y se hace el martes. Un cadáver que dicen que ha estado en el agua. Bien, entonces cuando se hace la autopsia, lo que dice la forense es que, pues como ha aparecido en el informe provisional de autopsia, lo que viene a decir es que el cadáver tiene un fuerte golpe en la parte derecha del cuerpo. Es más, voy a leerte lo que pone en ese informe la forense. Bien. Lo que dice es que en la exploración externa aparece un estado cadavérico, retención de agua y hematomas en la región costal derecha, diafragma y cápsula suprarrenal derecha. Fueron ocasionados por violencia con objeto, seguramente en relación con la caída, salto desde un lugar elevado del agua. Pero lo que viene a decir ella, porque también es una hoja, o sea, no es más, dice, en el momento actual está sin determinar la causa y la forma del fallecimiento. Y esta notificación es preliminar y puede modificarse en el dictamen definitivo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí
No dice que mi hermano ha muerto o ahogado. Ella dice que está sin determinar. Y la forma... Está sin determinar, pero sin embargo se anima, sí, digamos, a dar una explicación, que es la de una caída, sí, desde un puente. Dice que seguramente, en relación a la caída o salto desde un lugar elevado al agua. No dice un puente, dice vale. Porque luego ya sabes que dice que se ha tirado desde un buque. Entonces, aquí lo que dice es desde un lugar elevado. A mí lo que me gustaría saber es, primero, lo cierto es que el cadáver aparece flotando en esas aguas del Lidingo, cerca había un puente, y entonces, pues como hay un puente, quiero decir, me da la sensación que, no sé quién era el que decía que cuando no me cuadran los datos, cambio los datos para que me cuadren, no es así exactamente, quiero decir, aparece un puente, pasan ferries, tengo un cadáver, pues voy a intentar ajustar los elementos que están alrededor de ese cadáver para poder dar una explicación. Si ese cadáver ha estado flotando, habrá avanzado con las mareas o no. Es decir, si hubiera aparecido medio kilómetro, o sea, aparecido antes o después, tal vez no estaba cerca de un puente, tal vez no estaba en ese sitio y hubieran sido otras las hipótesis, porque no hay base alguna para decir que ha caído del puente o que ha caído de un barco. Pero es que no hay base alguna para decir que realmente apareció ese cadáver allí. Porque no existen fotografías, no lo ha visto nadie, no tenemos a nadie que realmente... O sea, es más, es que no hay un documento que acredite documentalmente que el cadáver apareció allí tal y como dice la policía sueca. Uh-huh. Y luego otra cosa, tú y yo, que somos aquí de Guecho, sabemos lo de las mareas y sabemos un poquito de cómo va el tema de las mareas. Pues bien, primeramente, el policía que llevó la investigación, Tommy Peterson, hizo una investigación de tal calibre que nunca estuvo en el lugar donde apareció el cadáver hasta que fuisteis vosotros a Suecia. Uh-huh. Sí. O sea, hizo una investigación, completísima. O sea, cuando yo fui a ese sitio donde dicen que apareció el cadáver, primero, para sacar el cadáver no se necesitaba ninguna Zodiac, porque era en la orilla. Segundo, la marea, o sea, el cadáver aparece y a la derecha está está el puente de Lidingo y a la izquierda están los barcos que salen para Tallinn, para Finlandia y para un montón de sitios, ¿vale? ¿Hacia dónde va la marea? Pues va de izquierda a derecha. Si mi hermano se hubiese tirado desde el puente de Lidingo, el cadáver no va al revés, no va contra la marea, va para la otra zona. Uh-huh. Bien. Entonces, el policía que llevó el caso, si habría estado en ese lugar, habría sabido que todo lo que nos estaban contando era mentira. O bien nos trataron por imbéciles, que yo creo que sí, además de que ellos son unos incompetentes, que también. Bueno, juntados un poco las piezas, suena a que, no sé si al tratarse de un ciudadano español, sí, que aparece, aparece en un sitio extraño, que lo ve una señora que no sabemos ni quién es, que aparece con una serie de lesiones o lo que sea, pero cerca de un puente, yo creo que tampoco aquello no iba a dar mayor trabajo. Y como que han ido, después de que la familia se haya preocupado por encontrar esa verdad o saber qué ocurrió con aquel cadáver, han ido hipotetizando, han ido dando respuestas a salto de mata, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa con toda la información que yo tengo? Porque yo durante un tiempo, yo esto no lo hice público, pero sí estuve recabando información. Entonces, un día me decían una cosa y otro día, al de un mes, me decían la contraria. Y yo toda esa información la he ido recopilando. Y entonces, ¿ahora qué hacen conmigo? ¿Qué hacen con toda la información que tenemos? Yo quisiera que las personas que nos están oyendo supieran que Blanca en este momento tiene delante un resumen de 500 folios
en el que sobre toda la información recopilada acerca de su hermano, y son papeles oficiales, es decir, este resumen no es un resumen que ha hecho ella de las cosas que recuerda, sino que se puede comprobar en ese resumen todo lo que está diciendo. Es decir, que cada afirmación que hace Blanca sobre que han dicho esto, han dicho lo otro, esta es una hipótesis, este es el policía, esto es lo que hizo la embajada, esto es lo que tal, está constatado, está en papel, en documento oficial, y ha ido recogiéndolo y juntando todo, de tal forma que todas estas contradicciones son contrastables y comprobables. Exactamente. Es más, para que te voy a poner un ejemplo. Cuando al policía de Suecia, a Tommy Peterson, que es el que llevaba la investigación en Estocolmo, la policía, no yo, la policía de Bilbao le pregunta a ver qué ha ocurrido, o sea, los golpes de qué son, ¿no? Porque ellos también tenían constancia de que había sido detenido. Va y dice, la respuesta es por causas naturales. Bien, o sea, que ni entre ellos, es decir, ellos mismos no leen los informes de sus propios colegas de otras instancias para tener una versión unificada, por lo menos que... Exactamente. Sí. O sea, que es que a nosotros, desde el primer momento, nos habrían podido dar una información más o menos creíble. Claro. Igual no estaríamos en esta situación. Claro, si hubieran ajustado un poco las versiones, si se hubieran coordinado para las versiones... Eso es. Mira, pero aquí voy a decir lo que decía mi hermano Miguel Ángel, que es muy importante. Que no hay persona más tonta que la que se cree lista. ¿No? Mira que él se creía el más listo del mundo. Por eso igual lo decía. Pero ellos pensaron que nosotros éramos unos... Porque esto realmente ocurre a muchas familias. Uh-huh. Yo creo que hay que decir... Blanca, antes de que expliques esto, es que lo que quiero decir es que a raíz de todo esto tú has participado en multitud de congresos, encuentros, jornadas de personas desaparecidas y por eso sabes esa realidad. Sí. Cuéntanos. Sí, yo quiero decir que el Parlamento Europeo pues certificó que desaparecen al año 10.000 personas en Europa que vienen de otros países y que no se sabe nada más de ellos. Y que muchas de esas personas han sido víctimas de trata de personas, de tráfico de órganos algunas. Esto quiere decir que muchas familias que no saben dónde están sus familiares o que mucha gente que les han informado que su familia está desaparecido está viviendo esta situación. Nosotros lo que pasa es que nos dieron un cadáver, no sé cómo, y de ahí empezamos a investigar. Pero para hacer todo eso necesitas mucho tiempo, dinero, necesitas tener un conocimiento, por lo menos acceso a muchos documentos, tienes que tener y luego un carácter que te permita aguantar porque todas las negativas. Porque tú sabes muy bien que yo muchas veces he salido de los despachos llorando y diciendo que tiraba la toalla. Que no, o sea, yo el corazón encogido. Sí. Y yo creo que toda la familia estamos de acuerdo en que todos los pasos que tú has dado durante todos estos años, yo por lo menos, la primera, hubiera sido incapaz de mantenerme con esa fuerza durante todos estos años porque te he visto llorar de rabia, llorar de impotencia. He comprobado cómo a puerta cerrada te han dicho muchas cosas que hablaban de tráfico de órganos, de muertes violentas y de que aquí efectivamente las cosas estaban muy mal hechas. Personas del ámbito institucional con puestos de poder, pero que también te han reconocido que jamás iban a decirlo delante de nadie. Exactamente. A mí me han llegado a decir que tengo razón en todo lo que digo, pero que no me va a apoyar absolutamente nadie. Como ha sido así. A mí institucionalmente nadie me ha apoyado. O sea, eso es así. Sí. Porque en Petit Comité hasta el Endacari me mandó 2 cartas de que me apoyaba. ¿Pero qué apoyo he tenido yo del Endacari Urkullu si yo no he tenido ninguna? El Ayuntamiento de Getxo, decir públicamente que me apoya.
No, pero ya me refiero, Blanca, también a momentos en los que yo sé que alguna fiscal, que algún juez, bueno. que te han dicho, esto es claramente un tema de tráfico de órganos, o sí, aquí desde luego estamos hablando de una victimización procedente de una incompetencia institucional a la hora de llevar todo esto, pero no nos vamos a meter en este lío porque no queremos tener una mala relación institucional con ninguna embajada ni con ningún hospital. De hecho, Euskadi, según me contaste, tiene un convenio con el Karolinska, que fue precisamente que vamos a hablar que el hospital donde ha ocurrido es el Karolinska, que es uno de los mejores hospitales de Europa, que es el que da los premios Nobel de medicina. O sea, a ver, y luego la persona que ha hecho la forense que llevó a cabo la autopsia es la jefa forense. O sea, es que no estamos hablando de que esto ha ocurrido en un hospital. No. Pero mira, yo al final digo, cuando me decían en algún sitio, ¿no?, que si esto habría ocurrido en África, pues ojalá. Porque alguien me habría creído. Porque yo cuando decía, es que esto ha ocurrido en Suecia, tú estás loca. Claro. Con la imagen que tenemos de Suecia, como decíamos el otro día, ¿no? Ahí no puede pasar eso. Sí. Ahí puede pasar eso y más cosas. Y te consta además, porque... Bueno, es que lo he vivido y lo estoy viviendo. Y hay otros casos. Y hay más casos. Pero es que lo que vuelvo a repetir, Eli, es que hay muchos casos de personas que tienen a sus familiares desaparecidos que ha podido pasar lo mismo que con mi hermano. Las mismas circunstancias, pero que la familia no sabe. Bueno, o no sabe, o también en un momento dado, yo creo que te dicen eso, quieres creer, porque lo que implica no creerlo y ponerte por tu cuenta a luchar o a intentar saber qué más ha pasado, como tú dices, a ti te está llevando una vida, porque son 17 años, dinero, y quien no tiene recursos no puede ir a Suecia, no puede plantearse tener un abogado, etcétera. O sea, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, mucho esfuerzo y, como tú dices, sobre todo tener el aguante y el carácter para poder soportar que te cierren las puertas, que nadie te apoye, que al final te consideren una persona muy molesta, Blanca, porque yo sé que de hecho hay muchísima gente que te ha cerrado las puertas por lo que ya es decir, porque de unos a otros se han ido pasando un poco el comentario de viene Blanca y sabemos que va a ser una situación molesta o desagradable. ¿Sabes lo que he visto yo con el tiempo, Eli? Que para ellos esto es un juego. Es un juego de este juego que tenemos de hundir la flota. Es de hundirme a mí. El problema es que no se dan cuenta que detrás de mí había unos padres. Detrás de mí había muchas más cosas. Y que si todo el mundo nos quedamos quietos y nos callamos ante tal indecencia, abuso ¿no? De poder, sinvergüencería y todo lo que podría llamar, que podría hacer unos calificativos, de lo peor que hay, entonces el mundo sería al final seríamos máquinas del poder. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, como estamos entrando y te veo además que te afecta lo que estamos hablando, aunque sea 17 años después, sí que me gustaría, como el otro día, ponerle también una nota de humor, porque lo de tu hermano siempre ha sido, pues eso, ocurrencias, cosas interesantes como la que has dicho antes, que no es ninguna tontería, no hay nadie más tonto que quien se cree listo, ¿no? Tu hermano está enterrado en Londres. Sí. Cuéntanos por qué está enterrado en Londres y cuéntanos cuál era el chiste que le gustaba a él y que solía contar muchas veces, que tal vez tenga que ver con todo esto. Sí, mira, mi hermano, como bien hablamos en el primer capítulo, fue a Londres y se enamoró de Londres. Y bueno, también es una anécdota que como conoció a Meli, que fue una mujer que le ayudó muchísimo.
Entonces mi hermano estaba vestido de indio dando propaganda en un bar así, pues no sé. Y entonces estaba vestido así. Y entonces trabajando, buscándose la vida. Porque aparte, bueno, lo que quiero decir es que mi hermano, aunque cobraba una pensión por la enfermedad que tenía, mi hermano cuando iba a Londres limpiaba platos a cambio de, o sea, aparte de una cama y comida, y entonces él hacía lo que sería. O sea, eso le daba igual. Bien, entonces pasa esta mujer y le dice, qué indio más guapo. Entonces mi hermano, ahí que fue donde ella, y entonces pues le daría publicidad, tal, no sé qué, y entonces le vio ya tan majo que le dijo, bueno, si necesitas cualquier cosa, Miguel Ángel, ya sabes, vivo aquí, y va y le da su tarjeta. Entonces contaba a Meli que de repente está en la cama, pues no sé a qué hora sería, a las 10:30, a las 11, cuando acaba de trabajar, y suena el timbre. Y entonces, que se abre, no, es que soy Miguel Ángel, es el indio. No, que seguía vestido de indio. Con su mochila, que siempre llevaba la mochila. Y dice, no, es que como me has dicho que me vas a ayudar, pues necesito donde dormir. Y entonces a ella le hizo tanta gracia que bueno, y entonces... que forjaron una amistad de años. Terrible, sí. Es más, ella le consiguió el trabajo, ella conocía gente, bueno... Y entonces vivió en su casa, compartieron piso durante mucho tiempo. Y entonces Miguel Ángel volvió a casa y cuando volvió recibió al cabo de, pues esto aquí 2 años, y entonces recibió una llamada de ella diciendo que tenía un cáncer y que se estaba muriendo. Entonces Miguel Ángel fue allí a cuidarle. Y entonces cuando murió, como no tenía acceso en ese momento, luego ya sus hermanos se le dieron acceso a la cuenta de Amélie, pues entonces le pidió dinero a mi padre y le dijo que por favor que le pagase para enterrarle. Entonces mi padre dijo que por supuesto, porque ella se había portado genial con mi hermano, y entonces pues mi padre pagó el entierro, y entonces en Londres los nichos son de 2. Entonces dijo, bueno, ahora tengo un nicho, entonces cuando me muera pues me enterréis allí, simplemente por el dinero que mis padres habían gastado y por lo maravilloso que le había pasado todo el entierro, que contaremos en otro capítulo. Bien, entonces mi madre contaba, la verdad que al final nos lo tomamos un poco así de gracia, ¿no? Sí. Pues que nosotros de Algorta se muere en Suecia y se entierra en Londres, ¿no? Y entonces mi madre contaba y dice, esto es como el chiste que él contaba siempre, bueno, nos contaba siempre, y que toda la familia conocemos, ¿no? Entonces que estaban 2 gallegos y que uno era de La Coruña y que le dice al otro, oye, si me muero, ¿dónde quieres que me entierre? No quiero hacer el acento porque no me sale. Y entonces va y dice, en La Coruña. Y le dice el otro, y si te mueres en La Coruña, en Porriño. Y ve, le dice, ¿y por qué? Por joder. Pues mi hermano... Por joder todo esto, porque lo demás no es normal. Y mi madre, ante todo lo que dijo claramente, es que quería hacer la voluntad de Miguel Ángel. Entonces, que costase lo que costase, iba a ser enterrado en Londres, como él había decidido. Y encima, pues eso, ¿no? Que hacía... Pues que estaba relacionado con lo que había sido su vida, que era en plan gracioso y en plan... Pues que mira. Jodedor. Un poco jodedor. Por joder, pues es lo que él nos hacía un poco. Sí, y entonces, pero con todo el cariño, la exactamente, verdad. Exactamente. Bueno, Blanca, después de un poco quitarle el peso a lo que estábamos hablando antes, con esta anécdota que también, bueno, pues que yo creo que siempre contribuye a conocer un poco más a Miguel Ángel, volvemos un poco al tema de las hipótesis que se han manejado en todo este tiempo por parte de Suecia, ¿no? De diversas autoridades suecas. Estábamos hablando del puente, estábamos hablando del barco, creo que existe alguna más, ¿verdad? Sí, mira, esto va de la siguiente forma. El FAS que manda a la policía sueca a la policía española habla de acto criminal. Bien. Entonces, cuando a nosotros se nos llama a la policía, al día siguiente lo que nos dicen que ha sido un acto criminal. Es más, hablaban de homicidio, ¿vale? Porque le habían cortado la mano, o sea, hablaban de un homicidio. Pero entonces la mano ya no se la había comido los peces, Bueno, luego fue todo un problema de traducción. Entonces, pero ya ves, dio para mucho. Entonces, esto era un viernes 30,
Entonces, ese fin de semana nadie nos llama. Y nosotros nos habían dado esa información y nadie te llama ni te dice nada. Y a todo esto nos decían que no vayamos a Suecia, porque no había nada que ver. Porque manifestaste en algún momento la necesidad de ir allí y ver qué pasaba. Eli, según te llaman, lo primero que tú tienes ganas de hacer es ir allí, automáticamente, cualquier familia. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía de Bilbao nos traslada que le está diciendo a la policía que no vayamos porque no había nada que ver. Pero cuando nos llama el consulado de España en Estocolmo, nos dicen que no vayamos, que no hay nada que ver. Entonces nos quedamos un poco... Claro, estábamos en shock porque nos habían dado esa noticia, nos dicen eso y nosotros en principio pensamos que la gente es buena y que nos da buenos consejos. Entonces, pues nos quedamos en casa. Total que el sábado no nos llama nadie, el domingo no nos llama nadie. Entonces, el domingo tuvimos una comida familiar, comimos toda la familia, pues para hablar de lo que nos estaba pasando. Bien, entonces mi madre me dice que por favor que llame y yo llamo al teléfono de emergencia del teléfono del Consulado de España en Estocolmo. Entonces se pone Juan José Sanz Aparicio, que es el cónsul, y entonces le explico que la policía, tanto la policía de España como nosotros, que estamos un poco en shock, porque parece ser que la detención es previa a la muerte y que estamos barajando la hipótesis de que aquí, vamos, no solo nosotros, la policía de Bilbao lo mismo, ¿eh? Entonces, que pensamos que igual tiene algo que ver la policía sueca en la muerte de Miguel Ángel. Pero así de claro. Entonces me dice el cónsul que no me preocupe, que al día siguiente se va a poner en contacto con el policía que lleva la investigación, con Tommy Peterson, y que me llama. Bien, el lunes no me llama el cónsul, me llama la auxiliar administrativa del Consulado de España en Estocolmo, Irene López, y me dice: hola Blanca, nada, era comentarte que lo de tu hermano se trata de una muerte natural. Se ha ahogado, se ha suicidado y todo es normal. Y yo me quedo, Eli. Bueno, lo primero es que no son formas, ya que hablas tú en persona con el cónsul, que sea la secretaria quien te llame cuando está atendiendo a un ciudadano español. Exactamente, pero y luego quiero decir lo que escribió este cónsul. Esto fue un lunes, el viernes. O sea, 3 días antes, lo que escribe el cónsul al Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo quiero leer para que se vea claramente la diferencia. ¿Bien? Dice que les informa que el pasado 22 de septiembre a las 3 horas apareció un cadáver en Lidingo. Se trata de un varón en avanzado estado de descomposición que hacía imposible su identificación física o por huellas dactilares. La versión no carece de manos, no, de huellas digitales. Decirte que en esa llamada, el lunes, también se me dice que se va a hacer la identificación porque se puede identificar. Oh. O sea, te quiero decir. O sea, ¿bien? En 2 días, en el... De viernes a lunes... Cambia absolutamente todo. Y voy a seguir leyendo. En el cadáver se encontraron una serie de papeles. La fotocopia del DNI de mi hermano. A día de hoy, aún no se ha identificado el fallecido y parece que tendrá que realizarse la prueba de ADN. Eso mismo es lo que pensaba la policía cuando el viernes ese mismo viernes les hizo a mis padres las pruebas. Claro. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se prevé una resolución no se prevé una resolución inmediata del suceso. Esto es un viernes. Bien, pues el lunes, tras trasladarle yo al cónsul de España, que a ver si la policía sueca ha intervenido en la muerte de mi hermano, resulta que no hay secreto de sumario, que lo que se iba a tener una resolución
a largo no plazo, inmediata, sí. de repente saben que está ahogado, que se ha ahogado y encima que se ha tirado desde un puente, vamos, saben todo. Y luego ya no le falta ningún no hay ningún problema nada, para identificarle. Y no hay ningún problema para identificarle. Bueno. O sea, lo que le estaban trasladando todo el rato a la policía es que no se podía identificar. O sea, en todos los papeles dice que no se puede identificar con la mano esa derecha y de repente habla con el cónsul, con el policía y todo cambia. A mí que me lo expliquen. Bueno, es que aquí ya comentamos el otro día que había tantas cosas. Sobre todo tiene que ver con el tema de la identificación y de las versiones contradictorias, etcétera. Yo creo que en ningún momento pensaron que la familia iba a pretender ir más allá. Nada. Y ni siquiera se molestaron en bueno, pues eso, en lo que hemos comentado antes, en tener una versión conjunta. Pero es que, claro, en fin, de un día para otro, este cambio es que es una tomadora de pelo. No, y encima vamos a añadir que la policía de Bilbao les manda a Suecia diciendo que la familia está extremadamente interesada en viajar a Suecia para identificar el cadáver. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente el policía se va de fin de semana, porque no trabajó ni el sábado ni el domingo, y se encuentra con un fax de la policía española diciendo que la familia va a ir allí y de forma inmediata a identificar el cadáver. Y segundo, que el cónsul le está diciendo que aquí hay una familia que está sospechando de la policía sueca. ¿Qué hace? Quitarse del medio de dos patadas esto. Exactamente. Y recordemos lo que hemos dicho, que la forense dice que no se sabe la causa ni la forma del fallecimiento y que hay que esperar a la autopsia. O sea, al informe de autopsia que se entrega en febrero del 2006. O sea, que la policía por sí misma determina una cosa sin tener el informe de autopsia, sin tener que, como bien te he dicho antes, el policía no había ido ni al lugar donde presumiblemente apareció el cadáver, ni tenía ninguna información de nada. En cualquier caso, si querían quitarse el caso pronto, ellos mismos hicieron todo lo mal que se puede hacer algo para que surjan muchas más dudas y tengamos más interés por ir allí. Así es. O sea, es que lo han hecho tan sumamente mal que cualquiera que tenga un poco de sentido común, se da cuenta que esto es una chapuza, es una gran mentira lo que nos han contado y que aquí hay gato encerrado. Blanca, pues vamos a dejar ese tema para el próximo podcast porque vamos a hablar del viaje de la familia a Suecia, a pesar de todas las negativas por parte de todas las instituciones de allí para que os acercarais. Sí. Es un tema muy interesante en el que yo personalmente participé. Bien, lo dejamos ahí, va a ser muy interesante. Sí. Esperamos que nos escuchéis, que este capítulo también os haya resultado interesante y nos vemos en una semana, Blanca. Sí, nada, solo decir a todos los oyentes que si os ha gustado os suscribáis al podcast y que deis al me gusta. Así pues tendremos más oportunidades de que la gente nos escuche. Y otra cosa, si en cualquier momento surge cualquier duda, porque somos primerizas, sí. Estamos haciendo esto un poco con mucha ilusión, con buena voluntad, pero tampoco somos profesionales. Si creéis que algo ha quedado en el aire, que falta por resolver alguna duda que os planteéis, os vamos a responder. Así que si queréis escribirnos, aquí estamos. Pues muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós.